Hola, bienvenido a tu canal del Eurofan Barbudo que soy yo. Croacia estuvo muy cerca de alcanzar la primera victoria para el país luego de que la ahora leyenda eurovisiva Baby Lasagna venciera en el televoto justo como lo hizo Karija hace 2 años atrás, posicionándose al igual que el rapero finlandés en una más que notable segunda plaza, logrando el mejor resultado histórico para el país balcánico desde que este participa en el festival. Luego de que la candidatura se convirtiera en un auténtico fenómeno de masas tanto dentro como fuera del país, Croacia estaba eventualmente muy animada, no dudando por un instante en continuar con su participación, mas al mismo tiempo expectante en quién pudiera seguirle los pasos, teniendo la difícil tarea de lograr un resultado similar o directamente obteniendo una ansiada primera victoria. Para ello vamos a descubrir más del siguiente artista que ha tenido la oportunidad en esta ocasión de ondear los colores croatas en el escenario de Basilea. Iniciamos. En el episodio de hoy haré la reseña de la candidatura de Croacia para Eurovisión 2025 que ha sido representada por el cantante Marko Bosniak con la canción Poison Cake, que en español se traduce como pastel venenoso. No está muy claro qué ingredientes tóxicos podrían haber tenido ese pastel. Lo que sí es seguro es que es una mezcla de dulzura y oscuridad. Sin más dilaciones, vamos con la reseña. Empezamos como de costumbre repasando la biografía y la trayectoria de él antes de representar al país balcánico y en tierras suizas. Marko es un cantautor bosnio-croata en el género del pop, procedente de la ciudad de Mostar, Bosnia y Herzegovina, viviendo su infancia y adolescencia en el pueblo bosnio de Prošo Rama y actualmente vive en la capital croata, Zagreb. Comienza a desarrollar sus habilidades musicales desde muy temprana edad, cantando en un principio en el coro infantil de la iglesia local del pueblo junto con sus hermanas mayores, siendo descubierto su talento por la monja que dirigía dicho coro. Prueba de su empeño en querer convertirse en cantante quedó palpado a la edad de 11 años, cuando él mismo se inscribió en la segunda temporada del concurso de talento serbio llamado Pinkovi Zvezdice, pese a las objeciones de su padre. Avanzaría con gran facilidad durante todas las fases de la temporada, logrando no solo llegar a la gala final, sino además convirtiéndose en el vencedor del concurso en dicha temporada. Tras su victoria continuaría haciendo apariciones en espectáculos musicales por los distintos países de los Balcanes, donde era apodado en aquel entonces como el chico de la voz angelical, mientras proseguía sus estudios de secundaria en el pueblo de Prošo Rama, sufriendo acoso escolar durante esos años al ser percibido diferente con respecto a los demás niños. Esta situación lo motivaría posteriormente a cambiar de aires, decidiendo mudarse a Zagreb, Croacia, tras graduarse de la escuela secundaria. Allí comenzaría estudios universitarios que alternaba al mismo tiempo con empleos a medio tiempo para poder costear sus estudios. En paralelo a su rutina agitada, él mantenía sus ilusiones de convertirse en un artista musical, buscando la oportunidad precisa para hacerlo, a la vez que comenzaba a tener notoriedad gracias a las redes sociales por sus interpretaciones propias de varios éxitos locales e internacionales. Sería entonces a finales del año 2021 cuando Marko sería anunciado como uno de los participantes de la 23ª edición del Dora, la reconocida preselección croata para el festival, haciendo allí su estreno oficial como intérprete. Él participaría con la canción Molly Sanas, con la que estuvo a punto de lograr la victoria en la preselección, quedando por detrás de Mia Dimšić, quien terminaría siendo la representante croata que acudiría a la edición celebrada en Turín, Italia. Continuaría lanzando sencillos tras su primera participación en la preselección y comenzaría a participar en festivales musicales en Croacia mientras mantenía sus estudios y sus empleos. Durante el año 2023 haría un súbito cambio de aires, trasladándose por un tiempo a Berlín, Alemania, para estudiar negocios musicales, volviendo luego a Zagreb para trabajar en una cadena de comida rápida, hasta que en cierto momento a mediados de ese año
tomaría la decisión de dejarlo todo para darse una oportunidad a sí mismo, dedicándose única y exclusivamente a la música. Musicalmente hablando, por cierto, Marco se considera aficionado a la diversidad de géneros musicales, desde el rhythm and blues pasando por el soul y el hip hop hasta la música clásica, teniendo un espectro bastante amplio en este sentido. Aunque se mantiene renuente a mencionar a artistas en concreto como parte de sus influencias musicales y artísticas, ya que a menudo ha afirmado estar en el proceso de encontrarse a sí mismo y crear un sonido característico propio y auténtico, suele citar en entrevistas a artistas como Lana Del Rey, Erykah Badu, Sa, David Bowie o Freddie Mercury. Lanzaría varios sencillos durante el año pasado, consolidándose poco a poco dentro de la escena musical croata, teniendo luego 2 participaciones simultáneas. Por un lado, volvería a intentar representar a Croacia en Eurovisión, participando nuevamente en el Dora, y por otro lado también sería anunciado como uno de los participantes de la 9ª temporada de la versión croata de Tu cara me suena. Ya de por sí, Marco era conocido por hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero estaba por verse cómo iba a compaginar sus participaciones en ambos concursos. Para ello veremos cómo terminó resultando su segundo intento en la preselección. Manteniendo su estrategia habitual, la televisión pública croata organizaría la que sería la 26ª edición del Dora, para elegir tanto el artista como la canción que representaría al país en Suiza. Como de costumbre, abrirían el plazo de recepción a mediados de septiembre del año pasado para los artistas y compositores croatas que estuviesen interesados en enviar sus propuestas, cerrándose el mismo a finales de noviembre pasado. Al cierre del plazo, se supo que la televisora recibió un total de 221 propuestas, superando nuevamente el récord obtenido el año pasado. Un panel de expertos se encargaría de evaluar las propuestas recibidas para elegir de allí a los 24 participantes, más 4 suplentes, que tomarían parte en la preselección, anunciándolos oficialmente a principios de diciembre del año pasado, mientras que las canciones serían estrenadas a principios de enero pasado. Marco estaría de entre los artistas seleccionados, cuya canción alcanzaría el primer lugar en las carteleras musicales del país, lo que lo convertiría rápidamente en uno de los grandes favoritos a ganar la preselección, aunado al antecedente de su primera participación. Por otra parte, destacó además la participación de 2 artistas que ya habían tenido experiencia previa en Eurovisión. La agrupación Magazine, quienes fueron los representantes croatas en el año 1995 durante la edición celebrada en Dublín, Irlanda, participaba por 5ª ocasión en la preselección, donde llama la atención, por cierto, que la ahora vocalista de la banda, Lorena Bouchard, ya había competido en la preselección en par de ocasiones antes de ingresar a la banda el año pasado, y el cantante Marko Škugor, quien formó parte de la agrupación croata de ópera folk Mora, que representó al país en el año 2013 durante la edición celebrada en Malmö, Suecia, participaba en esta ocasión como solista. En cuanto al formato, las galas volverían a producirse en la ciudad de Opatija tras el experimento del año pasado en Zagreb, en tanto que se mantendría la misma dinámica ya implementada durante la edición pasada sin cambios considerables. Marco haría su primera aparición en la segunda semifinal, logrando ser uno de los 8 clasificados que pasarían a la gala final tras las votaciones del público. Posteriormente, durante la gala final que tuvo lugar a principios de marzo pasado, el resultado de las votaciones reveló que Marco fue el absoluto favorito del jurado, mientras que fue el 4º artista más votado por el público, logrando reunir los puntos necesarios para hacerse con la victoria en la preselección, obteniendo luego de 2 intentos el derecho de representar a Croacia en el escenario de Basilea. Su triunfo en la preselección destaca además al ser el segundo intérprete procedente de Bosnia y Herzegovina que representa al país en el festival, tras el trío femenino Feminem, concretamente una de las 3 integrantes es Bosnia, que representó tanto a Bosnia y Herzegovina en el año 2005 durante la edición celebrada en Kiev, Ucrania, como a Croacia en el año 2010 durante la edición celebrada en Oslo, Noruega. Naturalmente, tras el proclamarse vencedor, se anunciaría además el retiro de su participación en la temporada de la versión croata de Tu cara me suena tras el 8º episodio, para focalizarse eventualmente en su preparación para el festival.
un tema que habla de venganza y reivindicación personal. Paso ahora a analizar más en detalle de esta propuesta con la que Marco ha representado al país balcánico en el festival. La melodía en este caso es un tema pop con elementos de música industrial que llama la atención dado que representa un cambio bastante considerable con respecto a todos los sencillos que ha estado lanzando a lo largo de su carrera musical hasta ahora. De hecho, él mismo ha comentado que el tema representa todo un punto de inflexión tanto a nivel artístico como a nivel personal, como parte precisamente de esa exploración y experimentación con otros géneros musicales aparte de la clásica balada balcánica. Si bien ya se conocían de antemano las actitudes vocales de Marco desde hace varios años, para este tema encontramos un registro vocal bastante diferente, apelando a fraseos tanto siniestros como dulces, mostrando de esta forma los diferentes matices que tiene la canción, incluyendo momentos de derroche vocal hacia el final de esta. La letra ha sido compuesta íntegramente en inglés por el propio Marco junto con un grupo de compositores de varias partes de Europa, siendo la primera vez que interpreta una canción de su autoría en dicho idioma, ya que habitualmente suele componer e interpretar sus canciones en su idioma nativo, el croata. Hablando del contexto que tiene la letra, esta toma inspiración tanto de cuentos de hadas como Blancanieves y Hansel y Gretel, como de la película estadounidense Criadas y Señoras, en Hispanoamérica conocida como Historias Cruzadas, describiéndose como una historia de venganza y autodefensa. Presenta esos contrastes entre el bien y el mal a través de las emociones vengativas, la ira y el deseo de justicia, reflejando de una manera bastante metafórica esa lucha contra aquellos que han abusado de una posición de poder. En ese sentido, el pastel envenenado simbolizaría esa mezcla de dulzura y peligro, mostrando en cierta forma el lado oscuro y letal que pueden tener ciertas cosas a pesar de su atractiva apariencia. Leyendo la letra con más detalle, pueden observarse todas esas referencias mencionadas anteriormente, relatando la diversión que siente mientras prepara ese pastel envenenado que quiere dar a probar a esa persona con esa pizca de venganza ya incluida. Esto recuerda naturalmente a la mítica escena de la tartaleta de chocolate en la película, preparada por una de las criadas muy especialmente para su señora, con todo el impacto y la conmoción que supone para esta última al saber de que estaba hecha realmente. Durante la preparación él se siente empoderado, pasando a tener un rol de sumisión a uno de control y de poder, ilustrado con la metáfora de la serpiente, aunque reconoce a su vez que en cierto punto termina perdiendo el control y el buen juicio como se expresa durante el puente. Pese al contexto inquietante y siniestro que tiene el tema, se esconde un mensaje importante que deja mucho para pensar, haciendo reflexión de las consecuencias que pueden tener nuestras acciones incluso durante esa búsqueda de justicia personal, planteando el interrogante de si la venganza es realmente la solución a nuestros problemas en algunos casos. Tomando en cuenta el curioso concepto que se presentaba con el tema, estaba por verse cómo representaba el contexto y todos los simbolismos reflejados en este a través del videoclip oficial. La trama comienza viéndose a Marco en un primer plano con 3 espejos redondos detrás suyo, así como muchos trozos de espejos rotos compuestos en mosaico, mientras comienza a interpretar el primer verso. Estos espejos, además de representar una clara referencia a Blancanieves, reflejan esa lucha interna con sus emociones, así como esa búsqueda de su propia identidad. Estas primeras tomas se alternan además con otros primeros planos de él, retratándose a sí mismo como personaje de Ofelia de la reconocida obra literaria Hamlet de William Shakespeare, ilustrando esos clásicos elementos presentes en el romanticismo que evocan a los cuentos de hadas, aunque de una forma un tanto más oscura y siniestra. En el primer estribillo la escena cambia, viéndose a Marco en una especie de árbol mágico, mientras está rodeado de bailarines, alternándose con varias de las escenas anteriores y otras de ese junto con una gran serpiente y una manzana, evocando partes tanto del cuento de Blancanieves como de la historia bíblica de Adán y Eva en el paraíso. La manzana simbolizaría las tentaciones, lo prohibido, la recompensa que se obtiene tras la venganza, en tanto que la serpiente, siendo
pero esta en particular, una pitón de la India, simbolizaría el peligro, el cambio y la liberación. Aunque popularmente la serpiente suele tener una connotación negativa, hay que recordar además que en muchas culturas representa transformación y renacimiento. La dinámica se mantiene a lo largo del segundo verso y el segundo estribillo, hasta que en el puente de la canción se añade una escena diferente, observándose a Marco frente a un pastel decorado, y poco después en el epílogo de la canción este convertiría el pastel en venenoso al verter sobre este un líquido verde, que asumimos sería el veneno, y acto seguido comienza a comer el pastel venenoso con sus manos, mientras se alternan las tomas vistas anteriormente, finalizando la interpretación con una toma cercana de Marco que sigue comiendo el pastel, manteniendo su semblante tenebroso en todo momento. Viendo que tanto la canción como el videoclip oficial están cargados de referencias y simbolismos, había curiosidad en cómo la presentaría sobre el escenario dado el carácter ampliamente disruptivo que tiene. Ahora repasaremos la que fueron sus actuaciones en directo, tanto en su segunda participación en el Dora como en el festival propiamente. Recordando la puesta en escena en la preselección, la actuación comienza con una toma circular recortada en blanco y negro, donde Marco aparenta estar boca arriba. Luego entonces la imagen va girando lentamente hasta enderezarse, cambiando la toma súbitamente a una frontal, apareciendo luego 4 bailarinas que estarían ataviadas como cocineras tenebrosas. Mientras que Marco luce un atuendo que le hace parecer un poco a Drácula, encontrándose todos ellos en un elemento de utilería que se asemejaría a una cocina, en tanto que la iluminación se presentaba en tonos amarillos y fucsia. Si durante los estribillos la actitud tanto de Marco como de las bailarinas es relajada y divertida, tomando en cuenta la graciosa coreografía que hacen y los coloridos componentes visuales alegóricos al pastel y a los dulces, el resto de la canción se muestra mucho más oscura. Para el segundo verso continúa con la interpretación de este junto con las bailarinas desde diferentes ángulos del escenario, notándose luego que el elemento de utilería visto al principio ha desaparecido, manteniendo el foco únicamente en ellos. Y en cierto momento puede notarse que una de las bailarinas le desprende la capa del atuendo de Marco mientras sigue cantando el tema. A partir del segundo estribillo comienzan a verse columnas de fuego y poco después Marco tiene sus momentos de derroche vocal con el epílogo de la canción, en línea además con las diferentes coreografías enérgicas que hacen las bailarinas hasta finalizar la interpretación. Esta actuación la he visto un tanto deficiente y lamento decirlo así, pero es que tuvo muchos elementos que al final no me resultaron tan atractivos o interesantes como esperaría. Entiendo que haya querido hacer juego con esa dualidad divertida y siniestra que tiene la canción, tanto en la coreografía como en los componentes visuales, pero el problema es que lejos de llamar la atención resulta un tanto soso de ver. Luego a nivel vocal había empezado con un desempeño bastante aceptable, pero el gran problema en esta ocasión fueron los momentos de derroche vocal en el epílogo. Se ha escuchado con la voz rota y no ha dado el clavo con las notas altas, lo que se ha hecho un tanto terrible de escuchar. Sin embargo, esto se debió a que el mismo Marco estuvo resfriado antes de su participación en la preselección, lo que indudablemente habría afectado en su desempeño vocal en general, y aún con ello logró defender su propuesta lo mejor que pudo. Tiempo después él estuvo presentando su propuesta en directo en varias de las fiestas pre-eurovisivas de la temporada, aunque en este caso sin sus bailarinas, haciendo en este caso una interpretación más sobria, pero notándose esta vez que su voz ya se encontraba mucho mejor, logrando hacer las notas altas durante el epílogo sin mayor dificultad. Para la puesta en escena en Basilea, esta cambiaría considerablemente según se pudo ver en los primeros ensayos. El atuendo de Marco es completamente diferente, luciendo más como un brujo. Las bailarinas ahora utilizan atuendos un poco más vanguardistas. El elemento de utilería que asemejaba a una cocina desaparece para colocar más bien un gran caldero en el fondo del escenario donde comienza la actuación, acompañado de humo blanco sobre el suelo del mismo, dando la impresión de que Marco prepararía allí la poción tóxica,
el ingrediente venenoso que incorporaría eventualmente al pastel. Por otra parte, la iluminación incorporaría tonos verdes y rojos, además de los amarillos y fucsia ya vistos en la preselección, mientras que los componentes visuales no son tan llamativos esta vez, abandonando las imágenes de pasteles y dulces para solo mostrar texturas diversas en línea con la iluminación del escenario. Viendo su actuación en directo en la primera semifinal, esta comienza con Marco en el fondo del escenario, interpretando el tema alrededor del gran caldero, apareciendo poco después dos de las bailarinas que empiezan a hacer coreografías enérgicas a cada lado de Marco. Se ve que los estribillos descartan la dinámica juguetona y divertida que se vio en la preselección, tomando una actitud mucho más siniestra, más alineada con la que se vio en el videoclip, apareciendo luego las otras dos bailarinas para el segundo verso. La dinámica se va manteniendo bastante similar mientras Marco y las bailarinas se van acercando poco a poco al frente del escenario, llamando la atención cierto momento en el que se ve el cuerpo de una serpiente alrededor de la pasarela del escenario, agregado con efectos visuales, claro está, aunque solo llega a verse por unos pocos segundos. Una vez al frente del escenario durante el puente, Marco se quita la capa para desvelar el resto de su atuendo, llegando entonces al clímax, teniendo sus momentos de derroche vocal en el epílogo mientras aparecen columnas de fuego y de humo sin cesar hasta el cierre de la interpretación. Hasta ese momento pensaba que la propuesta podría tener cierto margen de mejora a la hora de presentarla en el festival, pero luego de haberla visto, pienso que la actuación estuvo correcta, sin más, puesto que no tuvo ningún elemento que le hiciese destacar o que le hiciese más competitiva frente a otras candidaturas de la semifinal. El desempeño vocal de Marco estuvo a la altura, eso no se le puede negar, pero sin embargo no ha sido suficiente como para conquistar a la audiencia, puesto que el resultado de las votaciones lo dejarían en la 12ª plaza en su semifinal. Resumiendo todo lo visto y comentando, lamentándolo mucho, la candidatura de Croacia para este año no me ha llamado la atención. Y es una pena, porque había muchas expectativas después de la revolución que logró Baby Lasagna el año pasado. Es cierto que él mismo había dicho mucho tiempo atrás que de volver a intentar acudir a Eurovisión lo haría con un estilo de canción completamente diferente, como parte precisamente de ese proceso de experimentar con otros géneros musicales. Pero considero que el principal problema fue justamente ese, al haber hecho una apuesta muy arriesgada con una canción que probablemente no encajaba del todo con su estilo musical. De hecho, si comparamos esta canción con cualquiera de sus sencillos previos, es que son básicamente agua y aceite. Hasta cierto punto puedo dar valor al mensaje que estaba intentando transmitir, pero ya tenía el presentimiento de que no iba a llegar demasiado lejos en el festival, lo que al final terminó ocurriendo por desgracia. El resultado final supone un serio revés para el país balcánico tras los dos buenos resultados obtenidos en las dos ediciones anteriores. Aún así, pese al resultado, Marco seguirá adelante con su carrera musical. De hecho, sigue trabajando en los temas que conformarán su primer álbum de estudio, en el que seguramente estará incluida la canción con la que ha participado en el festival, con la incógnita de si contendrá composiciones únicamente en croata o si tendrá algún tema en inglés, teniendo la idea de lanzarlo durante este mismo año o el próximo, y que seguramente vendrá acompañada de una gira promocional por Croacia y algunos de los países balcánicos de la región. Esta ha sido la propuesta croata de este año para el festival. ¿Qué opinión merece en tu caso? ¿Te dejaba indiferente o por el contrario era una de tus favoritas para la edición? Déjame saber aquí abajo en los comentarios y así podremos seguir con el debate. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si ha sido de tu agrado este vídeo, aprovecha y dale me gusta, así me ayudas brindándome tu apoyo para que este contenido pueda llegar a mucho más gente. Suscríbete a mi canal, activa las notificaciones si aún no lo has hecho y búscame también por mis redes sociales. A cuidarse mucho y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.